Gustavo, un escándalo tremendo. Estos tipos se creían dueños del mundo. Sí. Apareció la justicia de Estados Unidos y cambió todo. Sí, cambió todo. Afortunadamente, yo siempre digo que el tiempo pone las cosas en su lugar, ¿no? Por una investigación, yo recuerdo que la inicié en 2007. Claro. La inicié en 2007 denunciando lo que hoy el amigo Bursaco reconoce ante la justicia y bueno, fuimos algunos los que tuvimos algunos problemas a partir de la investigación. Lo cierto es que es lo que reconoció hoy Bursaco en la justicia. Reconoció que había un entramado gigantesco de corrupción, un entramado de corrupción que repartió no menos de 200 millones de dólares. Miren de lo que estamos hablando. Entre el año 2005 y el año 2015 por los derechos de todos los torneos que se jugaban a nivel continental y por los derechos de retransmisión de los mundiales de fútbol. Y cuando le preguntaba a Bursaco era, bueno, pero ¿quién era la cabeza de la organización? Viste que ahora hablamos mucho de asociación ilícita. ¿Quién era la cabeza? Dijo, todo lo recibía Julio Grondona, y Julio Grondona era el que decidía cuánto se llevaba cada uno. Julio Grondona decía, bueno, los brasileños son fuertes. A Teixeira, que es el presidente de la ley, vamos a darle $1 millón. Claro. Los bolivianos no son tan fuertes. Vamos a darle $400.000. Y así iba repartiendo y todos agarraban la plata. Todos agarraban. Dio algunos detalles interesantes que tenían que ver, primero, con el entramado de empresas, de cómo se habían conformado para repartirse el dinero. Dijo en dónde eran las conversaciones en donde finalmente se llegaban a hacer los negocios por las coimas. Aclaremos algo, Gustavo, porque nosotros venimos de la pata deportiva. El señor Alejandro Bursaco, cuando ya no estaba más la familia Ávila en Torneos y Competencias, que era una empresa familiar y donde nosotros trabajamos mucho y teníamos un contacto, era el dueño, era un emperador dentro del fútbol. Decidía y disponía todo. Para que la gente lo tenga el día del Superclásico. Boca River del Gas Pimienta estaba dentro decidiendo qué se hacía. Fanático de River, además. Fanático, hincha de River, entre otras cosas, pero un tipo que manejaba absolutamente todo el continente, el dueño del fútbol. No un personaje menor, ¿eh? Grondona no daba un paso que Bursaco no lo controlara. Claro. Y a partir de ahí, digo, Grondona tomó a Bursaco como su hombre en todos estos negocios y le vio la pasta para canalizar todo lo que eran los pagos indebidos. ¿Qué dijo Bursaco? Además de que Grondona era el que recibía todo el dinero y era el que lo repartía. Nombró a algunos dirigentes argentinos, Eduardo De Luca, José Luis Meiner, la familia Hinkins. Siempre los mismos nombres. Siempre los mismos nombres. Las empresas Fox Sports por acá, la empresa Traffic, la empresa O Globo. Básicamente también contó algo que yo creo que muchos no sabíamos, que era que Televisa, la empresa mexicana, era también por orden de Grondona la que había generado una empresa madre en Suiza desde donde se repartía el dinero. Ahora contó otra cosa también muy interesante, que es cómo se repartían el dinero por la entrega de los mundiales. Bursaco hoy dijo taxativamente, Qatar compró en $80 millones el Mundial 2022. Y le preguntaron, ¿a quién le pagó los $80 millones? Y Bursaco dijo al señor Julio Humberto Grondona. El 2, viste que estaban todos, es el 2 de la FIFA, pero es el 1. Y no solo eso, dijo, y Julio Humberto Grondona, en su departamento de Puerto Madero, adelante mío, en una reunión con los cataríes, dijo, me hicieron hacer todo esto y al final yo me quedé solo con $1,5 millones porque hubo que comprar un montón de votos porque nadie te quería dar la cena. Bueno, vayamos porque acá hay una cantidad de nombres muy importantes, muy impactantes. Y además hay mucho dinero de por medio. Mucho dinero de por medio. Mucha gente presa. Me gustaría destacar algo, además de la información que daba Gustavo. Acá, con este caso, estábamos hablando antes de la ley del arrepentido, de Odebrecht, ¿hasta dónde se pudo llegar? Estaba viendo la cantidad de gente presa acá. Yo creo que hoy, si Grondona no estuviera muerto, estaría preso. Estaba preso. Meiner está preso, Teixeira está preso de Brasil, Leos de la Conmebol. Sí, algunos en la casa, pues son todos señores muy mayores. CONCACAF, bueno, algunos, pero nada más está que por bien. eso. Eugenio Figueredo, ex vicepresidente de la Conmebol. Entonces, es muy importante que aparezcan. Acá sí, no es un testigo protegido, no es Fariña, no es acá es un arrepentido, doctor, directamente, ¿no? Bueno, acá han negociado la acción. Claro. Sí, de hecho, hoy se presenta como testigo de la Fiscalía. Ahí está. Ahí queda bien pero claro. También dice algo, además de los nombres que daba Gustavo, de Grondona, de Teixeira, de Osuna, porque es increíble como agarrás un mapa de Latinoamérica
y en todos lados hay coimas, porque con esas federaciones iban comprando los derechos televisivos de la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana. Conmebol, todo. Pero también dan dos nombres, y bueno, después Diego dará una información o no, sobre 4 millones de dólares de coimas a Pablo Paladino, que era el coordinador de Fútbol para Todos, hombre puesto por Gabriel Mariotto. Esto dijo Bursaco hoy. Hoy, todo dijo hoy. Y Jorge Delón, un abogado vinculado a Fútbol para Todos. Él dice en la declaración que las coimas se pagaron entre 2005 y 2014, que es el momento donde fallece Grondona. Y que el mecanismo para pagar las coimas era que a veces Grondona directamente las pagaba en efectivo o llegaban desde una casa de cambio, las giraban a Traffic Sport o a torneos. Sí, es ilegal, plata ilegal. Y a veces incluso se hacía desde una financiera muy conocida, que vos la investigaste, que es Alec Group. Una casa que describe Bursaco, casa financiera preferida de Grondona. Dice, una cueva. Ale Group era una financiera que era la financiera del fútbol. Todo el mundo creía que en realidad era de Julio Humberto Grondona. Carlos Rivera, que era el vicepresidente de la Asociación de Agencias de Cambio de Argentina, siempre esto lo negó. Ahora, hay dos hechos que son muy llamativos. El primero es que cuando se forma Fútbol para Todos, el gobierno lo que dice es: las financieras ahora son las mías. Claro. Y comienzan a hacer una investigación. Te sacaban el 40% de esa financiera tan seria cuando ibas con un cheque, 40 adentro. Armaron financieras propias. Recuerden ustedes, por ejemplo, un hombre muy cercano al gobierno como Liuzzi, que tenía financieras propias en donde empezaron a girarse los cheques. Y Ale Group, increíblemente, comenzó a tener problemas con la FIP y le hicieron una causa muy grande donde Ollarvide le allana, le saca la patente de cambio y le saca todo el dinero. ¿Dónde está la anécdota? Que el señor Angelici va a comer a la Recoba de Posadas con el señor Ollarvide y lo sienta a Julio Grondona. Después, unos meses después de todo ese hecho, Ollarvide tenía toda la plata guardada en la caja fuerte de su juzgado, porque había allanado y se había llevado toda la plata del dinero. Y lo siente y le dice: usted, Grondona, sí. Le dice: devolvé la plata. Epa. Dice: ¿cómo devolver la plata? ¿No? Dice: esto es anécdota contada por la alguien que estuvo presente. Ahí. Dice: esa es mía. La que te llevaste de esa financiera es toda mía. Ya le pido más nombres a Johnny. Sí. ¿Qué información tenés, Diego? Sí, antes de información, que es con lo que voy a terminar, recién ahí mencionaban a dos personas. Yo fui parte de Fútbol para Todos. Trabajé con Pablo Paladino y con Jorge Delón. Que era un coordinador Paladino. Claro. Que lo sobreseyó la justicia argentina por algo. Primero hay que entender que el que hablas es alguien que ya reconoció su delito, es un delincuente, ¿no? Bueno, lógicamente. Y hay una estrategia basada en dos ejes muy importantes. Sin poder mentir, ¿eh? Tenés que poder chequear lo que decís. Por eso, todo al muerto, que es Grondona, que ya no puede responder a nada. Sí. Tiren de todo Grondona, total. Ahora, ya... Después le vamos a preguntar al doctor cómo es el tema de la plata. Y ahora porque esta hay una acusación... Ten en cuenta que si bien... ¿Se puede recuperar? A ver, le tira todo a Grondona, que además Grondona era el vicepresidente de la FIFA, el secretario de Finanzas de la FIFA. Digo, le tira a la persona que todos habíamos manejado todo. No, le tira un montón, perdóname, le tira un montón, no, le tira un montón de empresas que están vivas. Te doy un dato de Paladino. De hecho, una de las empresas... Sí, ya voy, pero perdón. Me da el nombre de la cuenta de los bancos, dice no dan todo, Banco Credit Suisse, Banco Julia Baer, no es que dice... Que esté muerto no lo santifica. Que esté muerto no lo santifica. A ver, Débora, le voy a preguntar al doctor, cuando hay dinero así, porque este dinero alguien lo tiene, el de Grondona, supuestamente. Graciela Ocaña, que fue una de las denunciantes de todo este escándalo vinculado con el fútbol, tengo entendido que va a pedir la revocación del sobreseimiento sobre Paladino. ¿Saben ustedes cómo fue sobreseído Paladino en la Argentina? Por la famosa Sala 2 de la Cámara Federal, la más desprestigiada, que entre otros integraba el camarista Freiler. Exacto. Bueno, tenemos este dato, doctor, y ya sigo porque hay muchísimos datos que van llegando. Esto fue una declaración impactante en el día de hoy que va a tener una réplica muy fuerte en Argentina. En el caso de Grondona, Diego plantea algo que es verdad. Ya te doy. Algo que es verdad. Grondona murió, si no Grondona estaría preso. Creo que nadie tiene duda de lo que significó Grondona desde el punto de vista económico y de poder. Ese dinero, porque hay números de cuenta, etcétera, etcétera, ¿es un dinero recuperable? ¿Cómo se maneja la justicia cuando una persona muere o se extingue cualquier posibilidad de investigar? A ver, la muerte es la primera causa de extinción de la acción penal, obviamente. Pero la posibilidad de entablar acciones civiles tendientes a la recuperación de dinero mal habido, obviamente que el Estado la tiene. La tiene. Esto sin duda. Eso se puede. Sí, sin duda. Habrá que ver
también cuáles son los hechos concretos que se han hecho en Estados Unidos, la corroboración, se van a abrir seguramente expedientes en la Argentina, y habrá que determinar y corroborar a ver la fidelidad de cada uno de estos datos. Pero hay un no, en la Argentina ya está abierto. En la Argentina está abierto. Hay una causa con la doctora Servini enorme. Pero hay una causa. Lo que pasa es que la causa de la doctora Servini no tiene que ver con los delitos en Estados Unidos. Y de hecho, en esa causa, Paladino fue sobreseído por la Cámara, por los votos de Freiler, pero también de Bruglia, que no es un juez. Bruglia, claro. Bueno, no es un juez. Y a eso está cosa juzgada. El doctor sabe perfectamente que es imposible que revoquen, supongo yo, ese fallo. Pero hay otra causa que para mí es más interesante, que la tiene el doctor Rafeca, que hay que ver qué hace ahora, que es por lavado de activos, y que está sin movimiento durante hace 2 años que la tiene, y ahí están involucrados todos estos empresarios que ahora empiezan a hablar, y ahí me parece que sí se puede ir a recuperar dinero. Diego. Y completaba con esto, que es muy importante, mencionar a estas 2 personas, y Fútbol para Todos, para que entendamos, digo, Grondona, digo que está muerto, pero dentro de todo era quien negociaba los contratos, la AFA, ¿sí? Y Fútbol para Todos no contrató, ni manejó derechos, ni contrató, ni manejó dinero, ni tenía caja. Simplemente siempre fue una articulación de transmisiones. Lo que hizo fue transmitir los partidos. ¿Quién va a relatar tal partido? ¿Quién va a comentar? ¿Quién va cobrar los derechos? No, las coimas son por comprar los derechos. El Fútbol para Todos como programa nunca negoció los derechos. Bueno, pero no vayamos al programa ni a los periodistas ni a los técnicos, vayamos a la cabeza. Está bien, claro. La información es que hay una noticia muy fuerte que me toca dar. Estuve hasta recién chequeándolo y con una fuente muy confiable y cercana. Y nos duele a quienes hemos participado en Fútbol para Todos porque se quitó la vida, se habría quitado la vida porque estoy en este momento chequeándolo, Jorge Delhomme. Uno de los 2 sospechados, un tipo a quien conocí y traté, después cada uno tiene, yo lo he visto durante horas, durante muchos días, después tienen su vida, pero en el trato y en lo que conocí, un tipo totalmente derecho y honesto, padre de 4 hijos, un tipo que no tiene una sola mancha en toda su trayectoria como abogado, que ingresó a Fútbol para Todos en 2012 y que se vio acorralado, se vio desbordado, no se pudo ver una situación así y tomó una decisión drástica. Esto es ahora. Estamos hablando de una de las 2 personas que acusadas. Hoy acusó Bursaco. Por eso digo, cada uno reacciona de diferente manera. Lo que logran a veces con estas acusaciones tan... No sé. Bueno, Diego, perdón, yo respeto, acá hay una persona que está confirmado, se ha quitado la vida. El doctor Delhomme, que ha sido hoy acusado por el señor Bursaco de los Estados Unidos. Después, las responsabilidades, la forma, eso después se probará y se sabrá. Pero hoy estamos hablando de una persona importante que llega por jefatura de gabinete a formar parte de este cargo y que hoy, enterado de la declaración de Alejandro Bursaco, se quita la vida. ¿Esa es la información? Esa es la información. Habrá que ver cómo se maneja esto. Hay que decir 2 cosas. En Estados Unidos no están investigando el fútbol para todos. No les importa nada el fútbol para todos, con lo cual la declaración de Bursaco ciertamente sonó extemporánea y yo no sé si tiene alguna otra finalidad que habrá apuntar que ir, por ahí. Que apuntar por ahí, porque la verdad que la fiscal lo miró y le dijo, bueno, muy bien, pero hablemos de este caso. Fútbol para todos, a mí no me importa, acá no se está juzgando. Y en el caso de Delhomme sí estaba siendo investigado en la Argentina, no por una supuesta coima, sino por la firma con los contratos con Ibeco. Recuerden ustedes que empresa Ibeco de camiones era la empresa que auspiciaba el fútbol para todos, la única que tiene contratos, según la jueza María Servini escribía, Servini escribía, dice, son contratos muy raros con lo de Ibeco. O sea, está lo de Bursaco, pero había una pata argentina. Una cosa, más allá de lo de Delhomme, que le lamentamos mucho. Por su familia y todo, pero después la justicia tiene que saber. Obviamente que son cosas separadas. Un banquero argentino, yendo al tema FIFA Gate y Bursaco, que es lo que declaró, y yendo a lo que decía Gustavo, ya se declaró culpable por ser una especie de intermediario entre Grondona y el señor Bursaco en el pago de coimas por $25 millones. Se llama Jorge Arzuaga. En total, para que la gente entienda fácil, estamos hablando de por lo menos $200 millones en el pago de coimas. De Datiza. Datiza era Torneos, era Traffic Sport, era Davidson, que ponía la coima para quedarse, como decíamos recién, con la Copa Libertadores, los derechos de transmisión, de televisación. Pero acá, este señor, el doctor Jorge Arzuaga, confesó haber transferido coimas
de Bursaco Grondona y dio número de cuenta de 2 bancos, que es lo que yo mencionaba recién. Son datos, ¿viste? Del Credit Suisse de Suiza y del Julius Baer de Suiza. Tengo la declaración acá. Arzuaga dice, escuchá, mirá cómo lo dice, yo comprendía y creía que este dinero era dinero de sobornos. A pedido de Bursaco, transfería el dinero de su cuenta a los herederos de Grondona. Repito, a los herederos de Grondona. Vos preguntaste, ¿dónde está la plata hoy muerto Grondona? Bueno, yo creo que este señor te está respondiendo. El doctor Moreno Campo, cuando nos visitó no hace demasiado tiempo atrás, nos dijo, me llama la atención que en la Argentina no haya una preocupación por recuperar estos activos. ¿Por qué no van a investigar esto porque que esa dice plata no quedó en el camino? No es que se muere una persona... ¿Cómo murió Delon? Es importante. Bueno, no, habla de que se quitó la vida. Por ahora se quitó la vida. Igual nosotros tenemos que separarlos tanto, porque a mí me pueden hoy hacer una imputación cualquier persona y yo puedo tomar la decisión de presentarme a la justicia, aclarar todo, ser responsable, ser culpable o quitarme la vida, que yo no lo haría, pero cada uno actúa como quiere. No extingue una situación, una investigación. Son dos cosas, me parece, totalmente diferentes, ¿no? Claudio, todo este escándalo, ¿cómo seguimos cuando hablamos todo el tiempo de sobornos, de coima y de falta de controles, ¿no? Porque acá también hay una pata, que guste o no, tiene que ver con una idea de haber metido al Estado a meter plata en el fútbol continuamente. El Estado fue un actor que entró en el programa, a través del programa Fútbol para Todos, a un mecanismo, de alguna forma, que es transnacional y es algo que toda la justicia y los organismos multilaterales están tratando de ver de qué manera se combate el soborno transnacional. Esto con una de las organizaciones más poderosas de la Tierra, que es la FIFA, que maneja algo que es un intangible monumental, que es la pasión. Una pasión que atraviesa las culturas. Una industria tremenda. Una industria que es un negocio monumental, donde los precios, como los de un futbolista, vamos a lo pequeño, un futbolista que hoy vale 2 pesos, mañana vale 70.000 millones, después juega mal, pierde, digo, a los números de los que seguimos temas de análisis económico y financiero vinculado con la justicia, es para el lavado de dinero, por ejemplo, es algo genial, porque no tiene ningún tipo de lógica. Sí, sí, y muy pocos controles. Doctor, yo lo aprovecho que usted está porque le hacemos preguntas como decisivas, que uno puede meter la pata. Bursaco en Estados Unidos menciona a funcionarios argentinos o exfuncionarios argentinos. ¿La justicia argentina está obligada a actuar? ¿Puede no hacerlo? ¿Tiene que convocarlos? ¿Los puede llamar la justicia de Estados Unidos? ¿Cómo es esto? A ver, los fiscales tienen la posibilidad de iniciar investigaciones de modo autónomo. Ajá. Lo han hecho muchas veces con las noticias en los diarios, ¿no? Y por supuesto también se le puede pedir, porque tenemos un convenio de cooperación con Estados Unidos, también la declaración. Obviamente que luego habrá que corroborarla de acuerdo con determinados elementos que los busque, pero por supuesto. Y yo tengo también la sensación de que todo este vendaval que tenemos en materia de corrupción, bueno, no son cuestiones aisladas. Es decir, no se trata de un puñado de funcionarios del otro gobierno, no se trata solamente de las cuestiones estos del fútbol. La Argentina ha padecido una corrupción estructural y da la sensación de que se está tirando el piolín, ha comenzado una etapa que cada vez van a empezar mayores hechos. Perdón, Ricardo, en el fútbol yo no estaría tan de acuerdo con esa apreciación. Vos el otro día hablabas del actual CEO de la Superliga. Sí. ¿Saben quién es el CEO de la Superliga de ahora, no del kirchnerismo? El señor Elizondo, no el árbitro Horacio. Mariano Elizondo. ¿Saben quién es Mariano Elizondo? Era el CEO de Cristóbal López. Sí. Era la mano derecha de Cristóbal López en el grupo Indalo. La misma persona, están los mails en la causa, que decía, bueno, hagamos esto y hagamos lo otro para no pagar los 8.000 millones de pesos del impuesto de transferencia a los combustibles. Chiqui Tapia, Daniel Angelici. Si esta es la refundación del fútbol nuestro... No, atención con esto del titular de la Superliga, porque hay una cuestión muy compleja que se viene. Ahora Tapia, cuando venga de Rusia, por ahí se da cuenta y se prende la Hoy luz. otra cosa que dijo Bursaco muy interesante es que él ganó 30 millones de dólares por hacer este tipo de transferencias. A él les pagaron, 30 millones de dólares. Ahora, yo insisto, en la causa que se puede investigar, quizás, doctor, usted pueda ratificarlo o no, es la causa que hay por lavado de activos sobre los empresarios argentinos, que, por ejemplo, tendrían que explicar, no solo los empresarios argentinos, sino los funcionarios del anterior gobierno, por qué, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Londres 2012 más la Copa América de Chile, el Estado pagó para transmitirlo por la televisión pública 12 millones y medio de dólares.
mismos torneos, a ver, los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y la Copa de América que se jugó en Estados Unidos, después el nuevo gobierno los pagó 2,5 millones de dólares. O sea, hay 10 de diferencia. Hay 10 millones de diferencia cuando se supone que son como mínimo eventos del mismo valor. Sí. Si no le ponemos ningún tipo de inflación ni nada, ¿no? Luis, esto era como dice el doctor, como dice Ricardo, un sistema para de todos lados, porque es impresionante. Uno dice, bueno, puede haber un sector donde se produce algo, pero en todos los sectores vemos corrupción, soborno. Lo que dice Ricardo es absolutamente cierto. Hay una corrupción estructural donde vos mirás la obra pública, mirá el fútbol, donde el Estado se metía porque había endijas de la corrupción que permitían toda esta cuestión. Y falta de control. Y todos lo sabíamos, y todos nos hacíamos los tontos, y miramos por el costado, y sabíamos que esto era así. Y la verdad que esto nos tiene que avergonzar, porque la verdad que esto es una cosa... Recién Ricardo recién decía, yo espero que los fiscales, obviamente, con una noticia crimen y pueden iniciar una causa, ¿te imaginas con lo que está pasando en Estados Unidos? Claro. Podrían claramente estar iniciando un proceso que permita el recupero de gran parte de ese dinero, que era dinero también del Estado, ¿no? Eso es importante, recuperar, porque si no lo hereda alguno, ¿no? Pero o que no se vuelva a algunos. robar. Yo le pregunto recuperar, a Luis, ¿vos ahora estás tranquilo con el Chiqui Tapia? Un hombre que quiso poner en el SEAMSE a presidentes, vos lo sabés bien, del ascenso, de la B y de la C, nombrar en el SEAMSE para que lo voten como presidente, o con Angelici, un tipo que tiene bingo, juegos, y es amigo del presidente Macri. Yo digo, de verdad, no estoy igualando ni Corea del Centro esas pavadas, pero lo que digo es, ¿ahora tenés tranquilidad? Porque yo ahora no tengo la tranquilidad que tenés. No es un problema de tranquilidad, este es un problema que nosotros necesitamos llegar al fondo. Porque si vamos a investigar la corrupción no tiene tinte político, color partidario, ni libreta de enrolamiento. La corrupción es la corrupción, no importa si el que roba es mi amigo o mi enemigo. Entonces nosotros, estos son momentos donde nosotros podemos refundar la República sobre la base de estas cuestiones. Después cada uno será responsable de lo que se tenga que hacer y cada uno votará con su libreta. Yo creo que esto que está pasando en el tema del fútbol, los argentinos, los amantes del fútbol, yo soy un fanático del fútbol. Todos sabíamos que esto pasaba, lo veíamos las cosas, los negociados de las empresas, porque solamente Luis, te nombraban a Grondona y el que no sospechaba porque estaba en otro mundo. Pero, además, Pablo, ahora por lo menos se terminó algo, la reelección es definida. Nosotros sabíamos un día que se nos ocurrió cuestionar la decisión de la AFA, sabíamos que nos condenaban a jugar en el Argentino A, y lo sabíamos todo, y todo el mundo nos decía, ustedes están muertos. Sí. Y nos fuimos, seguro. Y nos fuimos a la B, entonces sabíamos que esto existía, decía, no se puede cuestionar esa autoridad, nos decían. Imposible. Ustedes están locos. Imposible. Tombo. No, una pregunta, porque la verdad que lo miro de afuera. Y te pregunto a vos que sabés de economía si podemos recuperar alguna vez algo, ¿no? Bueno, evidentemente parece que va a ser difícil y ojalá que así sea. También es cierto que hay bastante entre privados acá, ¿no? Porque, digamos, no hay plata de los impuestos de algún país en particular, sino son organizaciones privadas. Entonces me falta una pata, porque no lo sé. ¿Y quién pagaba todas estas coimas? Porque no lo mencionaron hasta acá. ¿Cómo? ¿Está identificado? 3 veces lo mencionamos. Claro, las Tatiza. empresas. Las No, empresas todas las eran. empresas. Tatiza. Fox Sports, Fox Sports, Traffic, que era una sociedad en su momento entre una empresa brasileña y una empresa argentina, torneos y competencias, Televisa, todas las grandes, Globo. ¿Cómo quedarían afectadas ahora? Digamos, ¿tiene alguna consecuencia? A ver, ¿cuál era el en negocio? Caso de persona física, en otro caso ¿Cuál era el negocio de las empresas? O por lo menos lo que dice Bursaco. Bueno, que por eso después lo pregunto, porque dice, no sé. ¿por qué pagábamos la coima con... Él era CEO de torneos y principal accionista en algún momento de Fox Sports. Decía, bueno, nosotros nos garantizábamos, gracias a estas coimas, todos los torneos, y con eso lo que hacíamos era poner los canales nuestros primeros en toda Latinoamérica, y a partir de ahí los derechos, conseguíamos ¿no? con los derechos de los grandes torneos, bueno, las pautas publicitarias y todo eso. Bueno, esa es la otra parte que es importante, como dice Tombo, que también tendremos que revisar, porque ahora el fútbol argentino ha privatizado su fútbol, y acá hubo una competencia de empresas y algunas han ganado. Una de ellas es Fox. Y supuestamente apareció una llave de alguna para tener una ventaja sobre otras empresas. Entonces también poner el acento en eso, porque si hay una empresa que tiene este tipo de costumbres, ¿por qué no lo puede haber hecho para contratar el fútbol actual? O la empresa de torneos, ¿no? Que en algún momento era hablar de torneos en la Argentina como mala palabra, y hoy torneos es la síntesis
de producción y periodística de todos los eventos futbolísticos que hay que hacer. Lo que pasa es que todas las empresas que se habían presentado a esa licitación estaban involucradas de alguna forma con todo lo que había pasado, porque MediaPro, por ejemplo, se había presentado, también fue nombrada hoy por Bursaco como otra de las empresas. Son los españoles. Son los españoles. Sí, que son los últimos, estaba ESPN también que metida. ESPN y que todos eran socios de los Hinkins, que además tenían full play. A ver, todos. Meissner, no nos olvidemos de Meissner, todos los nombres repetidos, pero que cada tanto hay que recordar, todos estaban absolutamente en este juego liderado, digámoslo, por un señor que sin saber hablar inglés llegó y se sentó. Sí. Se sentó en el lugar donde todos querían estar, que era manejar todo el dinero del fútbol mundial. Lamentablemente lo hizo de una forma poco clara y tal como decía Johnny, si no se hubiese muerto, tuvo el timing hasta para morirse justo y no terminar preso. Muy desprolijo. Decir que en ese momento había impunidad, todos le tenían un miedo tremendo a Julio Grondona, pero si están, como dijo este abogado, el nombre con las cuentas, dice Koeman 2006, $600.000. Va subiendo la coima. Era coima con inflación. Koeman 2009, $1 millón. Koeman 2012, $1.200.000. Y se iba como sofisticando. Ahí aparece Alec Group y le van pagando a cada uno. Por ejemplo, José María Martín, de los brasileños. Manuel Braga, de los peruanos. Napud, de los paraguayos, que Chilaver siempre lo nombra. Che, nadie dijo no. Tenía razón, Chilaver. Déjame dar una última anécdota para pintar definitivamente a Julio Grondona. Ahora se sabe porque Bursaco dice, bueno, se pagaron 80 millones de coimas para que sea Qatar la sede del Mundial. Y lo manejó todo Julio Grondona, que él se quedó con $1,5 millones. Dice, además dice Bursaco, él se quedó con $1,5 millones. Habría que bajar esa sede pobre, ¿no? Y recuperar la plata, pobre gente, ¿no? En el año 1998 había que elegir el nuevo presidente de la FIFA. Y Grondona sabía que si lo elegían a Johansson, que era el que proponía Europa, su poder se iba a ver menguado. A mí el diario Olé me envió a cubrir esa elección del presidente de la FIFA junto a un colega que se llamaba Juan Suanich, que Dios lo tenga en la gloria. Y fuimos, y lo que hicimos es lo que hace cualquier periodista, a preguntarle a todos los delegados de cada federación, ¿usted por quién va a votar mañana? Era en realidad dentro de 48 horas y nos daba que se perdía por 60 votos. Joseph Blatter, que era el candidato de Grondona, perdía por 60 votos. Esa noche vamos a comer con Grondona. Le decimos, Julio, está listo, mira, estamos mandando la nota a Buenos Aires. Perdiste, Julio, perdiste. Dijo, no manden esa nota. ¿Por qué no? ¿Cómo no vamos a mandar? Dice, no manden esa nota si no quieren quedar mal con los medios en los que ustedes trabajan. ¿Pero por qué, Julio? Y nos dijo, ¿ustedes están comiendo conmigo ahora? Sí. A cada comensal le llega su plato. No manden esa nota. Miedo, ¿no? Nosotros nos comunicamos con nuestros editores acá y decimos, che, mirá, pasó esto y yo, suavicemos la nota y digamos que todavía hay negociaciones de último momento. Tenemos un boca de urno. ¿Sabés por cuánto ganó Joseph Blatter? ¿Por cuánto ganó Joseph? Por más de 40 votos. Y cuando terminó todo parecía San Luis en las últimas elecciones. Cuando terminó todo dijo, no la mandaron la nota, ¿no, chicos? ¿Vieron lo que yo les dije? A cada comensal iba a llegar su plato. Nosotros dijimos, ¿y qué comieron? Caviar. Bueno, reiteremos lo que fue una noticia de último minuto, un anticipo que diste vos, Diego. Sí, se quitó la vida Jorge Delón, el abogado de Fútbol para Todos, hoy acusado por Bursaco de recibir una coima como un soborno, ¿no? Habló de Paladino y del doctor y habló de $4 millones. Esto pasó en el día de hoy. Pablo, bueno, seguimos con... Sí, doctor. 30 segundos. 30 segundos. Para lo que preguntaba Jonathan, me parece que hay dos razones para pensar por qué ahora las cosas son distintas. Primero, porque no hay ahora ninguna interferencia política sobre lo que hacen los jueces. Y segundo, porque hay una demanda de la sociedad muy intensa acerca de que basta de robar, basta de corrupción, ¿no? Y basta de agarrar lo que no te corresponde, ¿no? Un buen mensaje. Caso Nisman, Lagomarsino, 10 horas, lloró ante el juez. Tenemos todos los detalles de lo que ha sido esa declaración, un hombre clave, metido en la situación de Nisman, el suicidio o el asesinato. En minutos más, detalles del FIFA Gate, el fútbol, cómo replica la Argentina. Lagomarsino con tobillera en su casa, 10 horas de declaración, todos los detalles al estilo de Intratables.
Estamos súper contentos, venimos a ver cómo les entregaban a nuestras figuras. Santiago me nombró en su agradecimiento y eso es muy importante porque las personas agradecidas son más grandes todavía. Hay un proceso que empezó en la época de Menem, a donde se vinculó la política con los medios y mucha gente que no era de los medios empezó a manejar medios. Esos medios hoy, al quedarse sin pauta, no tienen público. Entonces, ¿cómo se los va a mantener? Es muy difícil. Hubo aventureros que jugaron a los empresarios de medios, que se disfrazaron de empresarios de medios, que se robaron la plata del Estado y que compraron los medios con la plata del Estado. Hay una efervescencia y yo creo que es positiva porque tienen que salir las cosas buenas y la hojarasca se descarta. En todas partes se descarta la hojarasca, en las empresas, en la gente que hace las cosas mal, en la corrupción. Cuando, digamos, esos medios de comunicación sin la muleta del Estado tienen que sobrevivir, no están preparados para hacerlo. No solamente en la Argentina, en Estados Unidos en 2012 había 55.000 periodistas trabajando y hoy quedan 24.000. O sea, lo que se percibe es que sobrevivir en el periodismo es hoy en día un éxito. Lo que sucedió es que en los últimos 5 años, 6 años, Google y Facebook concentraron el 80% de la publicidad mundial sin contratar a ningún periodista. Entonces creo que la solución es que los estados le cobren a Google y Facebook, le hagan pagar a Google y Facebook por el uso de contenidos. En la Argentina a eso se le suma el mal manejo que se hizo en la última década con algunos medios de comunicación que fueron inyectados de anabólicos y cuando se les retira el anabólico el cuerpo se debilita. Concretamente los medios de Cristóbal López, no es que no sean sustentables en sí, sino que los dejaron con una deuda enorme. El gobierno anterior tuvo, no sé, un comportamiento bastante irresponsable en general. Y en particular tuvimos en Argentina algunos empresarios, entre comillas, que llegaron a los medios de comunicación y no para hacer medios de comunicación, sino por otras cosas. ¿Pensás que Cristóbal López o alguno de esos medios, empresarios de medios pueden llegar a estar presos? Yo creo que Cristóbal está complicado. Aprovechando el contexto del CONEX, donde Santiago recibió su premio, donde veíamos a Liliana Parodi también, recibiendo hoy así presentes y Santiago con el premio que nos trajo acá. Este tema mañana lo vamos a seguir tratando porque puede haber novedades judiciales y tenemos que seguir hablando de los medios, del vaciamiento, de la situación de los trabajadores, de cómo puede influir la justicia, qué es lo que va a pasar, porque estamos ante situaciones inminentes, con mucha gente de por medio y con muchos irresponsables de por medio también. Tema importante de Intratable. Por supuesto, Santiago llevándose el gran premio en la noche y una cantidad importantísima de referentes del periodismo y de los medios de comunicación para hablar de este tema tan tenso, tan caliente en la Argentina. Hoy declaró Lagomarsino. Pieza fundamental porque cuando hablamos de Lagomarsino, Johnny, hablamos de un arma amiga, de alguien que planteó una relación casi como de amo y esclavo con el fiscal Nisman. 150 preguntas le hicieron a Lagomarsino y está muy, pero muy complicado. 150, 10 horas, pero ¿no? Muy, lo tuvieron, sí. Tarde, ¿no? 10 horas, sí, tarde fue todo. Tarde fue la que lo hayan citado a declarar. A ver, acá lo importante es el dictamen del fiscal Tayano, que básicamente lo que dice es que fue partícipe de un plan criminal. Lo que dice que Lagomarsino fue una pieza fundamental en el montaje del suicidio, el falso suicidio de Alberto Nisman. Dice, tuvo colaboración necesaria en el homicidio de Nisman. Eso dice el fiscal Tayano y hoy el juez, un poco avalando esto, le hizo preguntas brutales. El fiscal Tayano dice que Lagomarsino le entregó el arma a Nisman a sabiendas de lo que iba a ocurrir esa noche o esa tarde, porque todavía no se determinó la data de muerte. Y dice que fue clave la relación de confianza entre Lagomarsino y Nisman para que Lagomarsino entre al EPARC. Vos acordate que la zona estaba absolutamente liberada. No andaban las cámaras, todo no raro, andaban las cámaras, los custodios no estaban. Sí. Bueno, atención con el tema custodios, te abro un paréntesis muy cortito. Sí. Porque me parece que va a haber novedades importantes sobre 4 custodios en particular, Miss y Minio en particular también, porque se los puede acusar de tener alguna vinculación con los servicios de inteligencia. Pero sobre Lagomarsino, concretamente se habla de un montaje de suicidio y con el tema de la tobillera me parece que se va a complicar. Con tobillera, está en su casa, pero con tobillera. Estamos con Silvia Giacopo, la senadora. Gracias por venir. Gracias. Un gusto. Disculpe que hablamos mucho de fútbol, pero fue una noticia contundente de última hora. ¿Qué piensa del caso
Nisman puntual y esta pata con Lagomarsino, que según Diego, todo como medio tarde, porque es la persona que lleva el arma que en definitiva termina con la muerte del fiscal, ¿no? Suicidio o asesinato, para donde cada uno lo interprete. Mire, siempre dije y sostengo de que el día que se sepa quién mandó a asesinar al fiscal Alberto Nisman, la Argentina y el mundo va a poder volver a confiar en las instituciones de la República. ¿Usted no tiene duda que fue un asesinato? Ninguna duda. Y que Lagomarsino y mucha gente, quien mandó a montar la escena, el modo en el cual hablan con la madre, cómo quieren mostrar a la persona del fiscal, que ni siquiera respetaron la muerte, ¿sí? Porque después que lo asesinaron, lo que quisieron montar hacia su persona, su honorabilidad, su buen nombre. Fue realmente un magnicidio que el día que esto se clarifique, como se está tardíamente, donde todo han montado la escena del crimen, cómo han violado las pruebas, realmente han ultrajado, hicieron todo lo que no se debe hacer en una investigación de esta magnitud. Pero para usted es asesinato, no tiene ningún tipo de duda. Luis, no te escuché hablar de este tema. ¿Cuál es tu opinión? ¿Vos pensás que Lagomarsino es una pieza también clave? Porque el tema es el arma amiga, porque no puede haber un suicidio si hay un arma que no pertenece a quien supuestamente se mata. Lo dije la mañana del día lunes cuando nos enteramos en el Senado que había pasado esto. Primero que esto es una causa evidente, que esa causa nada hacía pensar, nada podía presuponer. La conducta de Nisman lo estábamos esperando, iba a ir a diputado después al Senado, lo estábamos esperando. No había ninguna conducta, ningún indicio que te pudiera hacer pensar que Nisman iba... Es más, nos habíamos cruzado en un programa de televisión en Canal C5N la semana anterior porque veníamos discutiendo, acordate, el memorándum de Irán. Así que no tenía absolutamente ninguna duda y la experiencia te dice que era un hecho claramente que había sido un homicidio. Y cuando empieza a aparecer este personaje, la verdad, patético, ¿no? Yo ahí, eso que dice el fiscal, que es una pieza clave para el montaje, porque realmente cuando vos lo veías, el tipo terminaba dándole justo... el bocadillo justo, la forma, terminaba de cerrar cada uno de los argumentos como para mostrar que podía haber sido una escena de un suicidio, cuando en definitiva lo hacía con un nivel de soltura hartamente sospechoso. Dicen que lloró frente al juez, Caro. Bueno, sí, también lloró la otra vez. Sí, todos lloran. Puntos, para mí por lo menos extraños. En primer lugar, tiene un abogado defensor muy caro. En segundo lugar, que no es solo este caso, hay ausencias de historias de personajes notables que intervienen en estas investigaciones últimas que los ciudadanos estamos observando. Por ejemplo, si yo te pregunto... No es una pregunta interrogatoria a vos, nos pregunta a nosotros, ¿quién es? ¿Dónde trabajaba antes de que su figura fuera pública? Así es. Si un empleado... Sí. Ese fue el comentario del Senado, que era un empleado de la CIDE. De la CIDE. Comentario. Claro. Yo hablo de realidades, que es en lo que Hecho yo trabajo, concreto, que es claro. exactamente. Ahora, la otra pregunta que yo me hago es, esto no nos pasa solamente con Lagomarsino, nos está pasando con aquellos personajes que aparecen ahora vinculados a las causas. Si un empleado común para acceder a un trabajo muchas veces se somete a un ambiental, que es lo que se llama con quién vive, dónde vivo, cuál es su familia. Yo sé que este señor tiene una señora, que tiene 2 hijitas, pero ¿qué fue de la vida anterior de él? ¿Cómo durante todo este tiempo no fue citado prima facie a declarar a la persona que había reconocido que le había dado el arma? El último que lo vio. Y los el último dos custodios. que lo vio con vida. Gaby, ¿vos qué pensás de Lagomarsino? Es un personaje como a mí no me complejo. cierra, la historia no me cierra. Primero que el único que dice que Nisman le pidió el arma es él. Es una cosa absolutamente incomprobable, no tiene sentido. Me parece que la idea del suicidio realmente está totalmente descartada. Porque además hay una cosa que yo insisto en esto que parece elemental, pero que es el inicio del problema. Nada le convenía más al gobierno nacional que Nisman se haya suicidado. Entonces, si entra el jefe de la policía, entra el ministro Berni, entra el jefe de la prefectura, esa fiscal entran al lugar y ven un suicidio, no tocan nada, que venga el FBI, que lo certifiquen y se acabó la conversación. Si esa gente arruinó
absolutamente la escena del crimen es porque estaban tapando algo. No hay ninguna otra explicación. No es un sargento Villa Calamuchita que no sabe cómo se maneja una escena del crimen. Cualquiera que haya visto 3 veces la ley y el orden sabe que no tiene que tocar nada. Gracias, Gaby. Igual todo fue muy raro hoy. Lagomarsino, no me salía la palabra Lagomarsino. Hoy habló, dijo que no le importaba cómo, si se suicidó o no, emitió algunas palabras, pero fue muy curioso lo que dijo. Dijo que tenía una relación de amo esclavo. Y esclavo. Raro. Muchas gracias, Tomo, por venir. Gracias, Caro, querida. Gracias, Luis, un gusto grande. Silvia, la seguimos, Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a todos. Débora, compañeros, muchísimas gracias. Y gracias a los amigos de La Dorita por el riquísimo catering de todos los días. Ya llega Animales Sueltos. Nosotros mañana, como todos los días, después de Polémica, estamos aquí en América. Chau.